La guerra había terminado hacía años, o al menos eso creía la galaxia. El Tratado de Salara había asegurado que ninguna flota humana volvería a levantarse. El dominio galáctico, ese vasto imperio alienígena que una vez temió el poder militar de la Tierra, había reducido a la humanidad a una especie menor, sus colonias, dispersas y débiles. Pero cometieron un error. Olvidaron al Revenant. El Revenant había sido un mito. Un cuento de fantasmas susurrado en los rincones oscuros del espacio arrasado por la guerra. Era un acorazado terrano que había desaparecido en los días finales del conflicto, presumido destruido en un último y desesperado acto de resistencia. El dominio lo buscó, queriendo confirmar su destrucción. Nunca encontraron los restos. Porque nunca fue destruido. Había estado esperando, observando, preparándose. Y ahora, mientras las naves patrulla del dominio desaparecían una por una, sus cascos destrozados flotando en el vacío, un solo mensaje se repetía en todos los canales de comunicación intervenidos. El Revenant ha regresado. El almirante Ralk del dominio se encontraba en su sala de guerra, sus garras golpeando con impaciencia la fría superficie metálica de la mesa de mando. Informes parpadeaban frente a él. Convoys destruidos, cruceros desaparecidos, señales de socorro que se interrumpían de forma abrupta. El patrón era innegable. Alguna fuerza fantasma los estaba cazando. Y sus tácticas eran inquietantemente humanas. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Él había luchado en la guerra contra la humanidad. Había visto su tenacidad, su eficiencia brutal, su negativa a rendirse incluso cuando estaban superados 10-1. Había hecho falta el poder conjunto de medio galaxia para quebrarlos. Y ahora, algo estaba contraatacando. Ralk se volvió hacia su segundo al mando, un oficial nervioso de la especie insectoide Ahara. ¿Qué sabemos? El oficial dudó antes de responder. Tenemos sobrevivientes del ira de Doctora. Ellos afirman que lo vieron. El silencio cayó como una losa sobre la sala. Los ojos de Ralk se entrecerraron. ¿Vieron qué? La nave, almirante, tragó saliva el oficial. Un acorazado humano, como nunca habíamos visto. Negro como la noche, se movía sin emitir sonido. Atacó sin previo aviso. Atravesó sus defensas como si fueran papel. Los escudos no hicieron nada. Las armas no tuvieron efecto. Ralk se inclinó hacia adelante. ¿Y luego? Las mandíbulas del oficial temblaron. Luego, habló. Una quietud helada se apoderó del lugar. La respiración de Ralk se ralentizó. ¿Qué dijo? La voz del oficial apenas fue un susurro. Dijo, nos lo quitaron todo. Ahora, lo recuperamos. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. El pánico se propagó por el dominio como fuego desatado. Un solo acorazado no debería representar amenaza alguna para un imperio que abarcaba miles de sistemas estelares. Pero esto no era un acorazado común. El Revenant era otra cosa. Algo más allá de la lógica. Más allá del miedo. Cazaba como un depredador, atacando desde las sombras, dejando tras de sí solo restos y terror. Las garras del almirante Ralk se aferraron al reposabrazos de su silla de mando mientras observaba la última transmisión. Era un video de seguridad recuperado de los restos del IRA de DRA, salvado justo antes de que la nave se perdiera en el vacío. Las imágenes parpadeaban, distorsionadas por los daños, pero la escena era clara. Los pasillos del crucero del dominio eran un caos. Luces rojas titilando, hologramas fallando, la tripulación corriendo desorientada. Las alarmas aullaban. Enemigo detectado. Escudos cayendo. Armas fuera de línea. Luego, las cámaras se apagaron. Segundos después, la señal regresó. Pero la imagen había cambiado. El puente del IRA de DRA estaba en silencio. Los oficiales del dominio, guerreros endurecidos, criaturas que habían aplastado la resistencia humana sin pestañear, estaban inmóviles. Sus ojos abiertos, sus cuerpos congelados en sus asientos. El intercomunicador de la nave crepitó. Una voz baja y mecánica susurró por los altavoces. ¿Creyeron que olvidaríamos? Ralk apretó la mandíbula mientras la imagen cambiaba por última vez, mostrando lo recuperado de la caja negra del crucero.
Una única nave de guerra colosal se alzaba en la oscuridad. Su casco, negro mate, tenía la forma de un dios antiguo de guerra. Su sola presencia provocaba escalofríos. Ninguna nave del dominio había sido construida así. No había elegancia, ni diseño estilizado, ni núcleos energéticos brillantes como en las creaciones alienígenas. Esto era brutalidad pura, fría, silenciosa, letal. Y entonces el video terminó. El IRA de DRA había sido borrado de la existencia segundos después. Ralk exhaló con fuerza y se volvió hacia sus oficiales. ¿Cuántos ataques confirmados? El oficial Fatara dudó antes de responder. 17, almirante. Durante el último mes estándar. La mayoría en sectores inexplorados, pero se está acercando al núcleo del territorio. Creemos que está atacando las rutas de suministro clave del dominio. 17 ataques. 17 naves de guerra destruidas en un instante. Ralk contuvo el impulso de gruñir. Esto no era solo un acorazado errante. Era una estrategia. Una campaña militar calculada a largo plazo. Era venganza. ¿Alguien ha logrado enfrentarlo directamente? Preguntó. Silencio. Entonces, un joven oficial Drari, de piel escamosa, dio un paso adelante con cautela. El señor de guerra de la tercera flota intentó rastrearlo. Los ojos de Ralk se estrecharon. Y la garganta del oficial se movió nerviosamente. La flota no regresó. A Ralk se le cortó la respiración. La tercera flota contaba con más de 50 naves de guerra, equipadas con la mejor tecnología armamentística del dominio. Y ahora, nada. Ni señales de socorro. Ni restos. Solo silencio. Una realización lenta y helada se instaló en él. El Revenant no solo estaba atacando. Estaba ganando. Se volvió hacia su consola, proyectando un mapa galáctico. Si esa nave atacaba líneas de suministro, solo había un siguiente paso lógico, el puesto avanzado más importante del dominio en ese sector. Estación Varos 9. Una fortaleza colosal, fuertemente defendida. Armada con suficiente poder de fuego para destruir una flota entera. Si el Revenant atacaba allí, enviaría un mensaje. Ralk se irguió. Alerta máxima en el sector Varos. Movilicen todas las naves disponibles. Quiero al Revenant cazado y aniquilado. El oficial saludó y se apresuró a cumplir la orden. Pero mientras lo hacía, un pensamiento persistente roía la mente de Ralk. No era solo el poder de esa nave lo que lo perturbaba. Era su precisión, su paciencia, el odio abrumador que guiaba cada uno de sus movimientos. Esto no era una simple represalia. Era guerra. Y el Revenant apenas estaba comenzando la cacería. La batalla por Varos 9 se suponía rápida y decisiva. Ralk había reunido todo lo que el dominio podía aportar. Una armada de naves de guerra, plataformas defensivas, y escudos planetarios capaces de resistir una llamarada solar. Si el Revenant se atrevía a atacar, se enfrentaría a la ira total del dominio. Y aún así, en lo más profundo de su ser, Ralk sentía algo muy cercano al miedo. Durante semanas habían estado persiguiendo sombras. Sin transmisiones enemigas, sin patrones que pudieran predecir. Solo muerte silenciosa emergiendo de la oscuridad. Ahora, no quedaba más que esperar. La sala de mando de Varos 9 era una fortaleza de acero y pantallas holográficas. Todo vibraba con movimiento. Oficiales tácticos gritaban reportes, capitanes verificaban sus flotas, y Droún Centinela patrullaban el vacío. Todo estaba listo. La trampa estaba tendida. Entonces, las luces parpadearon. Una pequeña interferencia. Apenas perceptible. Pero Ralk lo notó. El dominio usaba la tecnología más avanzada de la galaxia. Sus estaciones no parpadeaban. Sus garras se aferraron al reposabrazos. Informe de estado, ladró. Un oficial reptiliano revisó su consola. Fluctuaciones de energía detectadas, pero todos los sistemas siguen operativos. Otro parpadeo. Esta vez, las pantallas se distorsionaron por una fracción de segundo. Y entonces sonó la alarma. Nave no identificada aproximándose. Ralk se levantó de un salto. Muéstrenmela.
La pantalla principal cambió, revelando una transmisión desde la red de defensa exterior. Al principio, no había nada. Solo la negrura del espacio, salpicada por las naves del dominio en formación cerrada. Entonces, las estrellas se curvaron. Se distorsionaron de forma antinatural. Una ondulación en el vacío. Y luego, emergió una masa colosal de metal negro. Su forma, una burla retorcida al diseño del dominio. No se deslizaba por el espacio. Acechaba. Se movía como un depredador a través del vacío. Sin estelas de propulsores. Sin firmas energéticas. Solo un fantasma vengativo y silencioso. El Revenant. Por un momento, nadie habló. Ni siquiera los oficiales más curtidos, esas criaturas nacidas para la guerra, pudieron pronunciar palabra. Y entonces, la nave habló. El intercomunicador de la estación chirrió, saturado de estática. Luego, la voz. Fría. Mecánica. Y, sin lugar a dudas, humana. Nos robaron el futuro. Las luces se apagaron. El pánico estalló en la sala de mando. Las consolas chispearon. Las pantallas se apagaron. La estación entera tembló, como si algo colosal la hubiera atrapado en sus garras invisibles. Entonces, vinieron las explosiones. Una nave del dominio, uno de sus más poderosos cruceros de batalla, estalló en una infernal bola de fuego. No se detectó ningún disparo. Ningún escudo fue atravesado. Simplemente, dejó de existir. ¡Fuego! Rugió Ralk. La flota obedeció. 1000 armas apuntaron al monstruo negro, desatando una tormenta de plasma, fuego de riel y rondas de antimateria. El mismo vacío pareció arder bajo la furia del dominio. Por un instante, el Revenant desapareció entre la tormenta de fuego. Y entonces emergió. Intacto. Su casco negro absorbía el ataque como un pozo sin fondo traga luz. Y luego, respondió. Ráfagas de láser brotaron de la nave. Pero no era un bombardeo común. Las mejores naves del dominio se doblaban y colapsaban bajo su fuego, sus cascos torciéndose en formas imposibles. Algunas desaparecían sin dejar rastro, como si jamás hubieran existido. Otras quedaban a la deriva, con sus tripulaciones congeladas en un silencio escalofriante. No era una batalla. Era una ejecución. Una por una, las naves del dominio caían. Ralk observaba con horror creciendo en su pecho, mientras el Revenant se acercaba a Varos 9. El intercomunicador volvió a activarse. Nos lo arrebataron todo, la estación temblaba. Ahora, lo tomaremos todo de ustedes. Lo último que vio Ralk antes de que todo se volviera blanco fue esa silueta de guerra vengativa, acechando desde el vacío. Luego, la estación detonó. La destrucción de Varos 9 envió ondas de choque por todo el dominio. Esa estación había sido un símbolo de su dominio. Una fortaleza impenetrable que jamás había sido desafiada. Y ahora, no era más que escombros flotando entre balizas de socorro silenciosas. El Revenant no solo había ganado. Los había aniquilado. En todos los rincones del dominio, el pánico se desató. Naves de guerra abandonaron sus puestos, huyendo hacia sectores más seguros. Gobernadores enviaban mensajes desesperados al Alto Consejo, exigiendo refuerzos, respuestas, cualquier cosa para detener a la pesadilla que los cazaba. Pero no llegaba ayuda, porque nadie sabía cómo detenerlo. El almirante Ralk despertó envuelto en oscuridad. Su cuerpo dolía. Su visión era borrosa. Lo último que recordaba era la explosión, la estación desmoronándose a su alrededor, y luego, nada. Debería estar muerto. Pero estaba vivo. La tenue luz de emergencia parpadeaba mientras su vista se aclaraba. Estaba en una celda de contención, rodeado de paredes de metal frío. Una única puerta reforzada lo mantenía encerrado. Su uniforme estaba rasgado. Le faltaba el comunicador. Entonces, lo oyó. Pasos. No eran el pesado andar de los guardias del dominio, ni el clic-clic de los oficiales insectoides. Eran distintos, medidos, lentos, humanos. La puerta silbó al abrirse. Una figura entró. Ralk había combatido contra la humanidad.
Había matado humanos en batalla. Había ordenado la destrucción de sus colonias. Los había visto romperse. Los había visto sangrar. Pero el hombre que tenía delante era distinto. Alto. Vestido con un uniforme oscuro sin insignias. Su rostro oculto tras un visor negro, del tipo que usaban los operativos de operaciones profundas. No portaba armas. Y sin embargo, el aire a su alrededor pesaba, cargado de autoridad. Ralk se obligó a incorporarse. Sus garras se cerraron en puños. ¿Qué quieres?, gruñó. El humano no respondió al principio. Solo lo observó, como estudiándolo. Entonces, habló. Su voz era más fría que el vacío. Dime, almirante, dio un paso al frente. ¿Recuerdas Jericó? A Ralk se le cortó la respiración. Jericó. Una colonia humana. No, más que eso, un cementerio. Un lugar que el dominio había borrado de la existencia décadas atrás. En los últimos días de la guerra, el dominio había apuntado sus armas hacia Jericó, reduciéndola a cenizas. Miles de millones de humanos vivían allí. Civiles, familias, niños, todos, aniquilados en un solo bombardeo despiadado. Y ahora, frente a él, estaba el fantasma de esa masacre. Ralk tragó saliva. Jericó fue una baja colateral de la guerra. El humano no lo golpeó. Ni siquiera alzó la voz. Solo guardó silencio. Y ese silencio era peor que cualquier tortura. Ralk había sido entrenado para soportar dolor. Para resistir interrogatorios. Pero la forma en que ese humano lo miraba, le helaba la sangre. No era rabia. No era venganza. Era justicia. ¿Baja colateral?, repitió el humano, su voz afilada como una cuchilla. Ralk sostuvo su mirada. Hicimos lo que era necesario. El humano exhaló lentamente. Luego se quitó el visor. Ralk casi retrocedió al ver su rostro. Estaba marcado por cicatrices profundas y torcidas, como si hubiera sobrevivido apenas a una tormenta de fuego. Su ojo derecho era un implante mecánico, resplandeciente con una tenue luz azul. Pero fue su ojo izquierdo, el humano, el real, lo que más impacto causó. Porque no estaba lleno de ira. Ni de odio. Estaba lleno de algo peor. Propósito. Frío. Calculado. ¿Crees que esto es venganza?, dijo el humano. No lo es. Se inclinó, quedando a centímetros de su rostro. Esto es ajuste de cuentas. La respiración de Ralk se volvió superficial. Su mente corría en círculos. No pueden ganar, dijo. El dominio los cazará. No descansarán hasta aniquilarlos. El humano sonrió. No, respondió. No lo harán. Se giró y señaló la única ventana de la celda. Un ventanal reforzado que daba al espacio exterior. Ralk siguió su mirada, y su corazón se detuvo. Allí, más allá del cristal, se extendía una flota. No eran naves del dominio, ni mercenarios, ni carroñeros. Eran humanas. Cientos de ellas. Algunas modernas y aerodinámicas. Otras, remendadas a partir de viejos restos. Acorazados. Cruceros. Portacasas. Una armada entera. Oculta en la oscuridad. Esperando. Preparada. Creyeron que nos habían destruido, dijo el humano. Su ojo mecánico brilló con más intensidad. Solo, nos hicieron más fuertes. Ralk no podía hacer otra cosa que mirar. La guerra no había terminado. Apenas estaba comenzando. No podía apartar la vista de la flota que flotaba más allá del ventanal. Era imposible. Las naves humanas habían sido destruidas. Sus flotas, desmanteladas. El Tratado de Salara había garantizado que ninguna fuerza humana volvería a levantarse. Y, sin embargo, ahí estaban. Cientos de naves. En una silenciosa rebelión. Como lobos aguardando en la oscuridad. Volvió a mirar al hombre frente a él. Buscaba explicaciones. Lógica. Algo. El humano sonrió, como si pudiera leer sus pensamientos. Creyeron que el dominio nos había quebrado, dijo. Que nos dispersamos como polvo. Se giró para observar la flota.
Pero olvidaron algo sobre la humanidad. Ralk tragó saliva. Su garganta estaba seca. El humano se inclinó. Su voz era hielo. Nos adaptamos. Durante décadas, el dominio había cazado los últimos restos de la flota terrana. Había eliminado movimientos de resistencia. Asesinado líderes rebeldes. Saboteado colonias ocultas. Pero nunca encontraron al Revenant. Nunca encontraron esto. Ralk forzó su voz. El dominio es vasto. No pueden combatirnos. El humano sonrió de forma fría y segura. No necesitamos combatirlos. Se dio vuelta y caminó hacia un panel cercano. Con un gesto, activó un holograma. Dozens of Dominion sectors appeared, trade routes, military outposts, communications rilas, al marked in red. A Ralk se le retorció el estómago. Lo sabían todo. El humano señaló un punto profundo dentro del espacio del dominio. Este es Cerus Prime, dijo. Uno de sus nodos de suministro más importantes. El holograma cambió. Este es Tovaris, donde operan sus astilleros navales. Un tercer cambio. Y aquí, el Consejo Supremo del Dominio. Su ubicación más segura. El corazón de Ralk latía con fuerza. Esto no era solo el Revenant. Era una guerra. Una que la humanidad había estado planeando durante años. Y que ya había comenzado. El humano volvió a mirarlo. Tu imperio es vasto, admitió. Pero también es frágil. Su gente cree que está a salvo. Que sus líderes son intocables. Su ojo mecánico brilló con fuerza. Vamos a demostrarles lo contrario. Ralk apretó las garras. Eres un necio si crees que el dominio caerá tan fácilmente. El humano soltó una risa baja. ¿Fácilmente? No. Se inclinó de nuevo. Su rostro lleno de cicatrices, a centímetros de él. Pero esa es la belleza del asunto, almirante. La voz de Ralk se quebró. ¿Qué quieren? El humano respondió, en voz baja. No necesitamos ganar. Una descarga helada recorrió la espalda de Ralk. El dominio se sostenía en el miedo. Miedo a su poder. A su control. Pero, ¿qué pasa cuando ese miedo se vuelve contra ellos? Cuando sus enemigos no caen, sino que contraatacan con más fuerza. Pánico. Caos. Colapso. Y Ralk podía verlo. El dominio estaba a punto de descubrir lo que ocurre cuando empujas a la humanidad demasiado lejos. El humano se alejó, caminando hacia la salida. La puerta siseó al abrirse. Ralk se obligó a hablar. ¿Quién eres? El hombre se detuvo, giró la cabeza y le lanzó aquella misma sonrisa fría. Mi nombre no importa, dijo. Solo importa el mensaje. Las luces parpadearon otra vez. La nave vibró con energía. Ralk sintió un horror creciente. Se dirigían hacia el espacio del dominio. Directo al corazón del imperio. Directo al fuego. La guerra había comenzado. Y el Revenant lideraba la carga. Ralk permanecía inmóvil en su celda, mirando las proyecciones holográficas que aún parpadeaban frente a él. El imperio del dominio, mapeado, analizado y marcado como objetivo. Había pasado toda su vida creyendo que la humanidad estaba derrotada. Que su máquina de guerra había sido destruida para siempre. Pero no había sido destruida. Había sido forjada en algo peor. El Revenant no era solo un acorazado. Era un espectro de venganza. Una leyenda hecha realidad. Y ahora llevaba a uno de los almirantes más importantes del dominio. Directo al corazón de su territorio. ¿Con qué propósito? Aún no lo sabía. La nave tembló apenas. Un cambio imperceptible en el movimiento. Habían entrado en hiperespacio. Una voz crackleó por el intercomunicador. Mecánica, pero calmada. Almirante Ralk, está despierto. Ralk miró hacia la fuente, un altavoz oculto en las paredes de la celda. ¿Qué quiere de mí? Gruñó. Hubo una pausa antes de la respuesta. Perspectiva. Ralk entrecerró los ojos. No tengo nada que decirle a un fantasma. Una risa surgió, no burlona, sino divertida. Pero somos más útiles vivos que muertos. Ralk se tensó. Así que era eso. No lo mataron porque querían algo. Información. Estrategia.
O algo peor. Conocía cómo operaba el dominio. Había supervisado la destrucción de grupos de resistencia humana. Interrogado soldados capturados. Había sido testigo de la resiliencia de esa especie. Pero esto era diferente. ¿A dónde me lleva? Exigió. Otra pausa. A casa. Ralk sintió un destello de confusión. ¿Qué quiere decir? La voz no respondió de inmediato. El silencio se extendió varios segundos tensos, hasta que la puerta de la celda siseó abierta. Dos figuras entraron. Ambos humanos, vestidos con uniformes oscuros y armados con armadura. Sus visores ocultaban sus rostros. No portaban armas, pero la forma en que se movían dejaba claro que no las necesitaban. Eran soldados. Uno de ellos hizo un gesto. «Ven con nosotros». Ralk supo que no tenía elección. Incluso si luchaba. Incluso si mataba a uno de ellos. Ya estaba a bordo del Revenant. No había escapatoria. Así que siguió. Te llevaron por pasillos fríos y estrechos. A diferencia de las naves del dominio, que brillaban con acero pulido y diseños elaborados, esta nave era funcional. Sin adornos. Sin exceso. Solo brutal eficiencia. Y cuanto más profundo iban, más notaba algo inquietante. La tripulación. Humanos. Pero no solo soldados. Algunos eran veteranos viejos y marcados, endurecidos por la guerra. Otros, jóvenes, apenas saliendo de la adolescencia. Pero con el mismo fuego en sus ojos. Ingenieros. Pilotos. Tácticos. Una generación entera que debería haber sido aniquilada hace mucho. Y, sin embargo, estaban aquí, prosperando en las sombras. Pasaron junto a un hangar abierto, donde cazas negros y aerodinámicos reposaban en filas perfectas. A lo largo de las paredes, colgaban grandes estandartes de guerra. No de la tierra, ni de ninguna nación humana, sino algo más. Un símbolo. De unidad. De supervivencia. Las garras de Ralk se apretaron. El dominio los había subestimado. De nuevo. Los soldados se detuvieron frente a una puerta reforzada. Uno presionó un panel y la puerta se deslizó con un pesado golpe. Ralk entró. La sala estaba oscura, excepto por una mesa en el centro. Los hologramas parpadearon a la vida, mostrando mapas estelares del dominio. Rutas comerciales. Líneas de suministro. Formaciones de flotas. Frente a la mesa, observándolo con ojos fríos y calculadores, estaba el hombre de antes. Ralk se obligó a mantenerse inmóvil. ¿Qué es esto?, preguntó. El humano señaló el mapa. Una conversación. Ralk se burló. ¿Espera que traicione a mi pueblo? El hombre negó con la cabeza. Esperamos que entiendas. Golpeó la mesa y el holograma cambió. Aparecieron nuevas imágenes. Planetas. Colonias. Asentamientos. Pero no eran bastiones del dominio. Eran mundos humanos. Quemados. Arrasados. Destruidos. Ralk no pestañeó. La guerra tiene bajas. La mandíbula del hombre se tensó. ¿Los niños cuentan como bajas? Ralk guardó silencio. El humano se inclinó hacia adelante. El dominio creyó que había ganado cuando firmaron el tratado. Creyeron que habían destruido nuestras flotas. Aplastado a nuestros líderes. Roto nuestra voluntad. Su ojo mecánico brilló. Pero no nos destruyeron a todos. Algunos sobrevivimos. Y aprendimos. Golpeó el holograma otra vez. La imagen cambió a mundos del dominio. Ciudades bulliciosas. Planetas industriales. Colonias fortaleza. Durante décadas nos hicieron sufrir, dijo. Ahora es su turno. Ralk sintió algo frío asentarse en su pecho. Esto no era solo una rebelión. Era retribución. El humano presionó el panel una última vez. Apareció una imagen final. El mundo natal del dominio. «¿Estás loco?», murmuró Ralk. El hombre sonrió. «No estoy loco». Se reclinó, voz calmada y paciente. Ralk entendió. El Revenant no solo cazaba fuerzas del dominio. Los estaba desangrando. Esperaba el momento adecuado. El golpe perfecto. Y ese momento se acercaba rápido. Ralk apretó los puños.
Había pasado toda su vida creyendo en la fuerza del dominio, en su dominio inquebrantable. Pero ahora, mirando al hombre frente a él y la flota silenciosa más allá del ventanal, sentía algo que nunca antes había experimentado. Duda. Porque por primera vez no estaba seguro de que el dominio sobreviviría. Y la humanidad no solo había regresado, había venido a terminar con todo. La mente de Ralk corría mientras estudiaba el mundo natal del dominio proyectado ante él. Había dedicado su vida a defenderlo, a asegurarse de que ninguna amenaza, humana o de otro tipo, llegara a su superficie. Y ahora, estaba a bordo de una nave enemiga, viendo cómo la humanidad tramaba su caída con la fría precisión de un bisturí. Por primera vez en su larga carrera, una idea cruzó su mente. ¿Y si perdemos? El hombre frente a él, ese espectro vengativo sin nombre, lo observaba con cuidado, midiendo el peso de su silencio. No insistió. No se jactó. No necesitaba hacerlo. Ralk exhaló con fuerza. Has sobrevivido en las sombras. Te concedo eso. Pero una insurgencia no es un imperio. El dominio jamás permitirá que su especie resurja. El humano inclinó la cabeza. ¿Crees que queremos un imperio? Rió suavemente. Esa es tu visión, almirante. Conquistar, controlar, asimilar. Nunca ha sido nuestro objetivo. Ralk frunció el ceño. Entonces, ¿qué es lo que quieren? El hombre se inclinó hacia adelante, sus dedos golpeando la mesa. Balance. La respuesta sorprendió a Ralk. Esperaba algo más brutal. Venganza, destrucción, conquista. Pero equilibrio. Destruiste nuestro hogar, continuó el humano. Por eso tomamos el tuyo. Aniquilaste nuestras flotas, dijo. Por eso desangramos las tuyas. Nos cazaste, finalizó. Ahora nosotros te cazamos a ti. Su ojo mecánico palpitaba. Hasta que el dominio no tenga opción más que permitir que la humanidad exista. Sin desafíos. Libre. Ralk negó con la cabeza. ¿Y si nos negamos? El humano sonrió. Entonces, los enterramos. Ralk inhaló despacio. Había librado muchas batallas. Había destruido mundos enteros en nombre del dominio. Había enfrentado enemigos desesperados. Pero esto era diferente. No era desesperación. Era inevitabilidad. Un pitido agudo interrumpió sus pensamientos. El holograma cambió. Una nueva transmisión llegó. El emblema del dominio apareció en la pantalla, seguido por un rostro conocido. La almirante Karen. Su superior. La que ahora lideraba la ofensiva para destruir al Revenant. La sangre de Ralk se heló. El líder humano apenas reaccionó. Simplemente se volvió hacia los dos soldados armados junto a la puerta. Tráiganlo, ordenó. Lo levantaron y lo condujeron hacia la consola de comunicaciones. La transmisión conectó. La imagen de Karen llenó la pantalla. Sus rasgos reptilianos estaban tensos. Sus ojos amarillos se entrecerraron al ver a Ralk a bordo de una nave humana. Hubo un largo silencio. Luego Karen exhaló fuerte. Es verdad. Ralk apretó la mandíbula. Silencio. Karen frunció el ceño y miró más allá de Ralk, hacia el líder humano. Deberías haberlo matado cuando tuviste la oportunidad. Un almirante del dominio es un riesgo, no un premio. El humano sonrió. Prefiero a mis enemigos conscientes. Hace que la lección sea más clara. Karen mostró los colmillos. ¿Crees que nos vas a enseñar una lección? El humano giró un poco y señaló la flota masiva afuera. Creo que ya lo hemos hecho. La expresión de Karen se oscureció. No entiendes lo que has hecho, gruñó. Destruir Varos 9 fue un error. Nos obligaste a actuar. El dominio quemará todos los mundos humanos que encuentre. Ralk sintió que se le apretaba el estómago. No era una amenaza vacía. El dominio tenía la capacidad para convertir planetas en cenizas. Pero el humano permaneció impasible. No esperábamos menos, dijo. Pero dime, almirante, ¿realmente crees que esto terminará como quieres? Los ojos de Karen titilaron con incertidumbre por una fracción de segundo. Era sutil, pero Ralk lo vio. Porque Karen sabía que deberían haber eliminado a la humanidad décadas atrás.
Pero no lo hicieron. Y ahora, la humanidad había vuelto. Más fuerte. Más inteligente. Más despiadada. Karen gruñó. Los aplastaremos. El humano no parpadeó. Ya lo intentaron. Pulsó un control en la consola. El holograma cambió para mostrar otra flota del dominio. O más bien, lo que quedaba de ella. Los restos de docenas de naves flotaban en el espacio. Sus cascos destrozados. Sus motores calcinados. La mandíbula de Karen se apretó. Ya no peleamos como antes, dijo el humano. No más últimos intentos desesperados. No más guerras abiertas. Atacamos donde duele. Quitamos su poder, su estabilidad. Mostramos a la galaxia que el dominio puede sangrar. Ralk observaba cómo los dedos de Karen se tensaban. El dominio del dominio se basaba en el miedo. En el control absoluto. Si perdían eso. Si su gente dejaba de creer en su invencibilidad. Se desmoronarían. La respiración de Karen se volvió lenta. Luego, tras una larga pausa, dijo: esta conversación terminó. La pantalla parpadeó y quedó en negro. Ralk se volvió hacia el humano. Vendrá por ti. El hombre asintió. Lo esperamos. Ralk frunció el ceño. ¿Quieres que ataque? El humano le dio una mirada de entendimiento. El dominio pelea mejor cuando controla el campo de batalla. Pero este ya no es su campo de batalla. La mente de Ralk giraba. Si el dominio lanzaba un asalto total, ¿qué pasaría? ¿El Revenant huiría? ¿O los llevaría a una trampa? Y entonces, por primera vez, comprendió algo. Ya no tenía miedo por sí mismo. Tenía miedo por el dominio. Porque la humanidad había esperado años por esta guerra. Y ahora les tocaba a ellos atacar. La respuesta del dominio fue rápida. Horas después de la transmisión de Karen, Ralk sintió un cambio dentro del Revenant. La tripulación se movía con una precisión silenciosa, preparándose para lo inevitable. Habían provocado a la bestia. Y ahora, la bestia venía. Ralk había servido al dominio por décadas. Sabía cómo operaban. No habría un conflicto largo ni negociaciones. Enviarían todo lo que tuvieran. Una flota lo suficientemente grande para aplastar cualquier resistencia. Para borrar al Revenant de la existencia. Y, sin embargo, mientras observaba a los humanos trabajando en la sala de guerra, sentía algo inquietante. No tenían miedo. El mapa holográfico mostraba los movimientos de la flota del dominio en tiempo real. Interceptado de comunicaciones cifradas. El dominio había movilizado una fuerza como ninguna que Ralk hubiera visto, salvo en invasiones planetarias a gran escala. Miles de naves. Legiones enteras. Suficientes para quemar sistemas estelares completos. Y sin embargo, el humano frente a él, ese espectro vengativo sin nombre, sonreía como si lo hubiera esperado. Ralk exhaló con fuerza. Esto es suicidio. El humano apenas lo miró. No entiendes lo que está pasando, ¿verdad? Las garras de Ralk se apretaron. Entiendo que han sellado su propio destino. El humano rió. No, almirante. Ustedes sellaron el suyo. Señaló la proyección holográfica. La flota del dominio se movía, convergiendo sobre el sector como una ola imparable. Pero la expresión del humano no mostraba preocupación, sino satisfacción. Los ojos de Ralk se estrecharon. Querías que vinieran aquí. El humano asintió. Por supuesto. El estómago de Ralk se retorció. ¿Por qué? El humano se giró, caminando lentamente hacia el ventanal. La vasta flota humana permanecía inmóvil, esperando. Pasamos años escondidos, dijo. Años observando, estudiando. Aprendimos cómo piensa el dominio. Sabíamos que si les golpeábamos con suficiente fuerza, si atacábamos donde duele, vendrían a buscar venganza. Se volvió hacia Ralk, su rostro marcado iluminado por el brillo tenue de los mapas estelares. Y ahora los tenemos justo donde queremos. Ralk sintió algo frío asentarse en su estómago. La flota del dominio era poderosa. Imparable. A menos que hubieran entrado en una trampa. La realización lo golpeó con la fuerza de un pico gravitacional. Esto no es una emboscada, murmuró. El humano sonrió. No, almirante,
Su ojo mecánico palpitó. Esto es una ejecución. La flota del dominio llegó con fuerza atronadora, entrando en el sistema como una marea imparable. Oleadas de cruceros de batalla, dreadnoughts, portadores. Cada nave repleta de armas. Escudos brillando. Motores ardiendo con furia justa. Habían venido a acabar con el Revenant. A borrar a los últimos guerreros humanos de la existencia. El almirante Kieran estaba en el puente del Blood-Ooze, el buque insignia de la Armada del Dominio. Observaba cómo la flota humana permanecía quieta, aparentemente congelada. Estaban superados en número y armamento. No tenían esperanza de escapar. Exhaló con fuerza. Idiotas. Se volvió hacia su tripulación. Apunten a su buque insignia. Quiero destruirlo. Los sensores de la flota del dominio parpadearon. Un ondulamiento en el espacio. Algo iba mal. Los ojos de Kieran se entrecerraron. Un oficial dominiano revisó las lecturas. Sus mandíbulas se tensaron. Tenemos múltiples contactos nuevos. Almirante. Kieran se tensó. ¿Dónde? Hubo una pausa. En todas partes. El mapa estelar cambió. Y la sangre de Kieran se heló. Rodeando la flota del dominio, hasta ahora oculta, apareció otra fuerza humana. Decenas. No, cientos de naves de guerra. Emergieron del vacío. Sus cascos negros absorbían la luz. Silenciosos. Pacientes. Esperando el momento adecuado para atacar. Las garras de Kieran se clavaron en su silla. Es una trampa. La flota humana se movió. No en desesperada confusión. No en una carga desorganizada. Sino como cazadores. La primera nave de guerra del dominio explotó antes de que Kieran pudiera ordenar disparar. Sus escudos colapsaron al instante. Su casco se rasgó como papel. Luego otra. Y otra. El pánico se extendió entre las filas del dominio. Dispararon frenéticamente. Desesperados. Pero los humanos sabían cómo luchar. Se movían entre las formaciones. Explotaban las grietas. Las rompían. Esto no era una batalla. Era una masacre. La respiración de Kieran se volvió entrecortada mientras veía a su flota, su invencible flota, desmoronarse. ¿Cómo había llegado a esto? Un crujido resonó por el intercomunicador del Blood-Ooze. Luego, la voz. El líder humano. Calmada. Firme. ¿De verdad creíste que lucharíamos en tus términos? La mandíbula de Kieran se apretó. La diferencia entre tú y nosotros, continuó el humano, es que pensaste que estábamos derrotados. Pensaste que suplicaríamos. Que huiríamos. Que nos esconderíamos. La transmisión se cortó por un momento. El Blood-Ooze tembló mientras otra nave dominiana era aniquilada. Luego la voz regresó. Pero nunca dejamos de luchar. Las garras de Kieran temblaron. Después, una larga pausa. Ahora terminamos esto. El Revenant emergió de la oscuridad como un dios de la guerra. Cortó el vacío. Armas brillando como estrellas moribundas. Se movía con una gracia aterradora. Su sola presencia enviaba escalofríos por cada nave dominiana. Y cuando apuntó hacia el Blood-Ooze, Kieran finalmente entendió. Esto no era una rebelión. Era retribución. Y el dominio. El dominio ya estaba muerto. Ralk estaba a bordo del Revenant, observando cómo la poderosa armada del dominio se desmoronaba bajo el peso de su propia arrogancia. Durante años había creído que la humanidad estaba acabada. Ahora veía la verdad. La humanidad no había muerto. Se había transformado. En algo peor. En algo más fuerte. En algo que el dominio nunca podría detener. La guerra había terminado. Y la humanidad había ganado.